Presentan Primera Página Radio. Noticias y análisis económico de Colombia y el mundo. Todas las personas que ya están conectadas con la información de Primera Página Radio, con lo que pasa en Colombia y también a nivel internacional en los temas económicos. Las actas de la reunión de enero de la Fed se van a dar a conocer este miércoles y podrían ofrecer un poco más de información sobre el futuro de la política monetaria del Banco Central de los Estados Unidos. En particular, dos gobernadores de la Reserva, Stephen Miran y Christopher Waller, discreparon de la decisión de la Fed del mes pasado de mantener sin cambios estables los tipos de interés y pausar una serie de recortes de los costes de financiación que se remontan a mediados del año pasado. Los responsables de la política monetaria destacaron indicios de estabilización del empleo y una inflación estable, aunque superior, eso sí, al objetivo, como las razones principales para poder mantener los tipos de interés entre el 3,5% y el 3,75%. Se prevé entonces que los funcionarios se mantengan en este rango por lo menos hasta el mes de junio, adaptando así una actitud expectante mientras se intentan o mientras revisan cuál va a ser la evolución del empleo y el aumento de los precios en los próximos meses durante este 2026. Mientras tanto, hay que decir que el presidente de la Fed, Jerome Powell, se acerca al final de su mandato, que va a ser en el mes de mayo. Trump hace algunas semanas nominó al exgobernador de la Reserva Federal, Kevin Warsh, para reemplazar a Powell, y los inversores han estado tratando de indagar cómo va a ser el enfoque de Warsh sobre las tasas y si podría diferir de lo que ha venido haciendo su predecesor, que es el señor Jerome Powell, que durante el 2025, especialmente en el segundo semestre del 2025, aplicó varios cambios a las tasas de interés a la baja, pero ahora entonces se espera qué pase con las tasas, los tipos de interés en Estados Unidos. Son las 6 de la mañana, 16 minutos. Me complace saludar a esta hora Jacqueline Piraján, economista principal de DaviBank, quien nos acompaña desde los estudios de Javeriana Estéreo. ¿Qué sorpresa o qué podría adicional indicarnos estas actas de la Reserva Federal de cara a lo que viene en los próximos meses? Un poco, Jacqueline, lo que se estaba empezando a hablar la semana pasada es que iban a haber reducción de tasas, pero esto ha ido como variando la probabilidad frente a lo que pueda pasar el resto del 2026. Sí, efectivamente, pues bueno, buenos días, Kiara, para ti, para Maritza, para todo el equipo de Primera Página y también para todos los oyentes y televidentes del programa. Como mencionas, creo que este tema de las tasas de interés es un tema que viene siendo bastante discutido desde que el mercado tiene como ansiedad por saber si algún día vamos a llegar a tasas de interés mucho más bajas, tal vez más cercanas al cero y no a estos niveles que estamos teniendo hoy en día. Y lo interesante que está sucediendo es que ese escenario de potenciales reducciones de tasas de interés se viene aplazando, pero yo diría que desde que tuvimos esa subida de tasas de interés, creo que la esperanza por llegar a tasas del cero se ha venido perdiendo. Si uno ve, digamos, las perspectivas que tienen los bancos centrales como máximo, nos dicen voy a llegar a una tasa que yo creo que es neutral. En el caso de la Fed dicen algo alrededor del 3% y ese 3% de todas maneras es más alto de lo que se tenía antes de sufrir todo este impacto de COVID o lo que el mundo acostumbró a tener post gran crisis financiera. Entonces yo creo que pues sigue la vigilancia sobre las tasas de interés de los bancos centrales y en paralelo hay una discusión muy fuerte sobre la independencia de estas entidades. Y particularmente en el caso de Estados Unidos, pues lo que podríamos resaltar es que definitivamente la Reserva Federal empezó a bajar otra vez tasas de interés hacia el final del 2025. Y eso en cierta manera estaba alentando las expectativas de que las reducciones siguieran, digamos, en curso consecutivo muy a principios del 2026. Sin embargo, en la reunión de enero, sobre la cual pues hoy vamos a tener las minutas, como que el lenguaje del presidente de la Reserva Federal era, mire, sí empezamos a ver en algún momento del tiempo un deterioro del mercado laboral, pero en este momento estamos viendo que ese deterioro se pausó, sino que pues seguimos generando pocos empleos, pero no hemos venido en detrimento a ese ritmo de avance del empleo. Y en segundo lugar, también ve, la inflación no ha cumplido mis metas, pero tampoco se está acelerando.
Entonces, lo que decía el presidente de la FED en ese momento era que efectivamente ellos veían que había tensión entre los dos objetivos de inflación y de empleo, pero que esa tensión no se estaba profundizando mucho más. Y es ahí donde el mercado dice, bueno, si estamos en situaciones incómodas, no hay justificación para bajarla inmediatamente la tasa, tampoco para subirla. Y hemos visto cómo esa expectativa de reducción de tasas se desplaza y hoy el mercado está esperando que el movimiento llegue más o menos en junio, cuando ya vamos a tener nuevo liderazgo y donde vamos a poner tal vez a prueba la resistencia de la independencia de la FED. Desde mi punto de vista, pues igual son varios miembros decidiendo, no es solo el presidente, pero pues igual el mercado está muy atento de qué tanta influencia puede llegar a manifestarse con el cambio de liderazgo que está por venir. Que va a ser clave. Esto que usted menciona frente a cómo estábamos en los niveles antes de todo este tema de la pandemia, del COVID-19, está muy difícil con la realidad y con las condiciones de hoy en día que volvamos a estar en algo así. Sí, realmente las condiciones post gran crisis financiera, lo que teníamos era un crecimiento bastante bajo, inflaciones por debajo del 2% y creatividad de los bancos centrales en términos de su expansión monetaria. Digamos que de los pioneros en estos términos de estrategia de expansión monetaria había sido Japón. Ellos incluso llegaron a tener tasas negativas, ellos también habían empezado a hacer como compra de activos con el fin de alentar a que la economía se reactivara a través de estos impulsos de política monetaria. Y lo que tuvimos después de la gran crisis financiera fue una situación en la que el dinero técnicamente era gratis. En Estados Unidos, en las economías desarrolladas, incluso en Colombia, solíamos tener tasas de interés cercanas al 4,5%. Entonces, como que esa sensación de costo de oportunidad del dinero era bajita. Es decir, si yo tenía en mi cuenta algo depositado, de pronto la remuneración era bajita, luego mi intención a invertir en cualquier cosa pues era alta, así esa cosa no fuera, digamos, tan competitiva. Entonces, ese entorno de tasas bajas era tal vez lo que explicaba por qué algunos activos de riesgo se valorizaban fácil, porque era fácil para el Standard & Poor's superar valorizaciones de doble dígito en años consecutivos, porque, digamos, como muchos proyectos conseguían fondeo de una forma relativamente fácil. Y ahora lo que estamos enfrentando es que por las condiciones económicas del mundo, en la que vemos que las economías mal que bien están creciendo y en la que la inflación pues no llega a las metas, los bancos centrales no pueden bajar tanto las tasas de interés y eso le duele al sistema financiero, porque ya no le tiene que ganar a una tasa de la liquidez cercana al cero, sino le tiene que ganar a tasas de la Reserva Federal que están cerca del 3,75. Y ganarle a eso pues ya implica ponerse un poco más serios mirando en qué contraparte invierten, si la inversión que va a recibir esos recursos puede ganarle a ese costo del dinero o no. Y entonces tenemos estas situaciones como las que narran ustedes todos los días, de el Standard & Poor's crece porque hay creencias en la inteligencia artificial. O el Standard & Poor's retrocede porque ya no creemos en la inteligencia artificial. Entonces Mucha creo que esa volatilidad ahí. volatilidad es porque ahora somos un poco más exigentes con los fundamentales de las contrapartes en las que tenemos que invertir. Y eso es porque le tenemos que ganar a la tasa base de las economías, que hoy día está un poco más alta. 6 de la mañana, 23 minutos, hablando de Japón, vamos a conocer cómo se han comportado los mercados y empecemos con Asia, donde hay noticia frente a la primera ministra Sanai Takaichi. En Primera Página Radio, las bolsas del mundo. Y hay noticia porque asumió la primera ministra Sanai Takaichi y antes de la apertura de la sesión se conocieron los primeros proyectos de inversión de Japón en Estados Unidos en el marco de un acuerdo comercial bilateral en materia de energía y de minerales críticos adelantados por el presidente Donald Trump. Por otro lado, Tokio se comprometió a desembolsar unos 550 millones de dólares en el territorio norteamericano. En Japón se conoció que en enero
enero se registró un déficit comercial de 1,15 billones de yenes, esto representa unos 6.350 millones de euros o unos 7.520 millones de dólares al cambio actual. Eso según ha informado el gobierno. El principal índice de la bolsa de Japón, el Nikkei, subió un 1,02% este miércoles, sobre todo por el anuncio de la primera tanda de inversiones en Estados Unidos por parte de empresas japonesas en los sectores clave como energía, gas natural licuado y minerales críticos. El Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón publicó un comunicado en el que detalló la participación concreta de importantes empresas del país asiático, entre ellas la siderúrgica Nippon Steel y las tecnológicas Toshiba, Hitachi y SoftBank. El Nikkei, que agrupa los 225 títulos más representativos del mercado, ha avanzado unos 577 puntos y se ubica en 57.143 enteros. Mientras que el Topix, que es el selectivo, el índice que agrupa las firmas de mayor capitalización, está registrando una sumatoria en esta jornada del miércoles del 1,21%. Las bolsas de Shanghai, Shenzhen, Hong Kong y Singapur no están operando este miércoles y por los próximos días por la época festiva, la celebración del Año Nuevo Lunar. La bolsa de Seúl tampoco, pero este miércoles por esa celebración. El parque hongkonés solo va a retomar sus actividades hasta el próximo viernes, este 20 de febrero, mientras que los de la parte de la China continental lo van a hacer la próxima semana, el martes 24 de febrero, cuando ya culmine toda esta semana de celebración del Año Nuevo en Asia. A las 6 de la mañana, 26 minutos. Este tema en referencia a lo que pasa en Asia y como están pues los mercados, la mayoría en festivos, pero está por ejemplo Japón muy concentrado en estas nuevas dinámicas de cara a la llegada de la primera ministra, que ha resultado muy interesante todo su poder y toda la expectativa que ha generado frente a los temas de política fiscal y lo que va a darse en cuanto a sus medidas, y ya empezamos a ver entonces cómo se están volcando a un aliado muy estratégico como Estados Unidos. Esa relación tan importante allí y lo que puede venir para Japón con la llegada de la primera ministra Sanai Takaichi, que tanto pues ha significado, de lo que tanto se ha hablado en estos últimos meses, sobre todo luego de arrasar en las legislativas. Sí, Kiara, efectivamente ese tema de Japón pues ha estado en la mira de todo el mundo. Hay que recordar que Japón es una de las economías que maneja tasas de interés más bajas y, como hablábamos más temprano, de pronto es la economía que ha innovado un poco más en sus estrategias de expansión monetaria para alentar a la economía. Sin embargo, hace un par de años, pues ya estamos empezando a ver que el Banco Central ha tomado la decisión de empezar a subir gradualmente las tasas de interés, y en paralelo con eso, pues digamos que también en Japón se está hablando de la necesidad de tener algo más de disciplina fiscal. Y lo curioso es que pues hoy día Sanae Takaichi es la primera ministra, porque pues cuando el anterior primer ministro intentó definir algo sobre austeridad fiscal y estrategias para mejorar las finanzas públicas, pues a las contrapartes del Parlamento no les gustó tanto. Luego pues ya no está de primer ministro. Dicho eso, pues el mercado está pues bastante atento a esto, porque no solo es la política monetaria el que define las tasas de interés en Japón, sino también el riesgo fiscal puede también manifestarse en las tasas de interés que maneja la deuda de Japón. Y en ese sentido, pues nos importa mucho Japón, porque al ser una economía que tiene tasas de interés bajas, es usualmente el primer pilar que los mercados utilizan para financiarse y después hacer operaciones en el resto del mundo, haciendo, por ejemplo, ejercicios de diferencial de tasas, es decir, cogiendo deuda en Japón para después ir a invertir en otras economías que les puedan brindar más retorno. Entonces, parte de la parte interesante de Japón es que tanto esa instancia puede cambiar, y eso lo da pues la perspectiva de políticas que tenga Takaichi en esa parte fiscal.
Y en la parte de colaboración con Estados Unidos, pues curiosa la reacción que tiene el presidente Trump y dice, este gran acuerdo de inversiones en Estados Unidos no se hubiera podido lograr sin una palabra clave y son los aranceles. Entonces, aquí definitivamente se ve que esa política comercial se instrumentaliza para llegar a otro tipo de objetivos económicos y de cooperación política. Entonces, aquí lo que vemos es que pues Japón siguió la línea, está redundando esa amenaza comercial en que van a terminar cooperando con Estados Unidos y pues vamos a ver qué tan fluido es la implementación de esos acuerdos. 6 de la mañana, 29 minutos. También está conectado con nosotros don Julián García, expresidente de TGI y quien es también experto en temas mineroenergéticos, pero ya vamos a ir con don Julián en algunos minutos. Pero entre tanto vamos con Europa, donde a esta hora los mercados bursátiles están subiendo en medio de un anuncio de cambio de liderazgo del Banco Central Europeo. Y es que un informe del Financial Times indicó que Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, planea dimitir como presidenta antes de las elecciones presidenciales de Francia del 2027. La reacción del mercado en los activos regionales fue relativamente moderada, ya que los inversores no estaban anticipando cambios importantes en la política en caso de un cambio de personal. Las bolsas en Europa están entonces avanzando al alza. El IBEX 35 está liderando las subidas en una jornada marcada por el futuro de Christine Lagarde en el Banco Central Europeo y también a la espera de lo que puedan ser las actas del Banco Central de los Estados Unidos. Datos clave: la tasa de inflación anual del Reino Unido cayó drásticamente en enero, se ubicó en 3% desde el 3,4% que había registrado en el mes de diciembre, y esto aumenta la probabilidad de que el Banco de Inglaterra recorte los tipos de interés en su reunión de política monetaria que va a ser ahora en marzo. La cifra de diciembre supuso un ligero aumento respecto al 3,2% de noviembre, que además es el primer aumento de la tasa de inflación en 5 meses. Hablando de las monedas, el par libra esterlina dólar ganó un 0,1% hasta ubicarse en 1,35 unidades y recuperándose después de caer este martes por los datos de desempleo. El euro se está depreciando 0,16% y el dólar con el euro se cambia a 1,18. El índice paneuropeo sube un 0,4% hasta 624,15 unidades, con la mayoría de los índices de referencia regional en positivo. La bolsa que más sube es la de Madrid, un 0,97%, logrando recuperar los 18.000 puntos. Le sigue la de Londres, un 0,67% al alza. Milán gana un 0,34%. La de Frankfurt un 0,65% y la de París un 0,36%. Bueno, son las 6 de la mañana y 30 minutos y cuando yo los escucho a Jacqueline Pirajana hablando de la Reserva Federal y de Asia, pues mejor dicho, prácticamente se redondea Europa, pero yo quiero de Europa más bien irme con Julián García, expresidente de TGI, para que me hable el tema de Asia, Europa, pero desde el punto de vista energético. Bueno, Héctor, buenos días, Kiara, a la mesa de trabajo y a la audiencia, buenos días. Bueno, un poquito de Asia. Asia está en un reacomodamiento, en particular, acordémonos que Asia es en general un importador de todos los combustibles fósiles, importa carbón, importa petróleo, importa gas, principalmente de China e India, pero en general los otros países de Asia también importan. Entonces, ¿qué viene pasando en Asia? Por un lado, la demanda no se ha frenado tanto como se creía. Entonces, tanto China como India han aumentado en lo poquito que llevamos de este año su demanda de petróleo. Han visto incrementos, en parte porque quieren acumular sus inventarios, pero en parte porque el mercado está demandando un poco más. Eso es una señal que seguramente está creciendo un poco más económicamente Asia, ¿sí? Pero además de eso, la otra cosa que está haciendo Asia, en particular estos dos países, China e India, que son los grandes importadores de combustibles fósiles, es reacomodar las fuentes. En general, ese reacomodamiento es hacia menos de Rusia, principalmente India,
por las presiones que le está poniendo Estados Unidos, India está teniendo que importar menos de Rusia, menos petróleo de Rusia, y está comenzando a importar más del Golfo Pérsico, de Arabia Saudita. También hay presiones de Estados Unidos de que importe menos de Irán. Entonces, India ha tenido que reacomodar un poquitico sus fuentes, mientras su crecimiento en demanda todavía es positivo, todavía está aumentando el crecimiento de demanda. China lo que está aprovechando es, si bien sigue siendo un importador de más de 2 millones de barriles de Rusia, lo que está haciendo es poniéndole presión a Rusia a que le tiene que dar descuentos, ¿sí? Entonces China lo que está es buscando logros comerciales. Yo le sigo importando a usted, a mí Estados Unidos no me puede hacer presión como se la hace a la India, pero a cambio de eso me hace el favor, me hace unos buenos descuentos, ¿sí? Entonces eso es más o menos lo que está pasando en Asia. En Europa sí, la demanda está más restringida, no está creciendo, obviamente la de petróleo viene disminuyendo pues ya en una tendencia de largo plazo que lleva unos 12 o 15 años de reducción de la demanda de petróleo. La demanda de gas en este momento ha bajado un poco porque el invierno o la parte final del invierno ha estado un poquito más caliente de lo que se esperaba, lo mismo que en Estados Unidos, esta parte final del invierno, y eso ha hecho que la demanda de gas, tanto en Estados Unidos como en Europa, sea menor a lo que normalmente ocurriría, y eso está llevando a un excedente de gas natural licuado, y Europa se está beneficiando de eso. Hoy en día los precios de importación de gas ya son menos de 30 euros por megavatio hora, que eso ya es algo menos de $10 por millón de BTU, que ya es un costo del gas competitivo, y eso le ayuda mucho, en particular a la industria manufacturera de Europa, obtener ese gas más barato y aprovechar esa abundancia de gas licuado en el mercado para lograr unos precios más bajos. Bueno, son las 6:35. Vámonos con el vecindario. Las bolsas latinoamericanas en Primera Página Radio. Wall Street cerró el martes con números verdes en una jornada en la que destacó las subidas de las entidades financieras. El nerviosismo inicial de los operadores respecto a las perspectivas ha mantenido las compañías en relación a la inteligencia artificial, pues se disipó hacia el cierre de la sesión. El Nasdaq ganó entonces un 0,14%, le siguió el Standard & Poor's 500 con un alza del 0,10% y el Dow Jones subió un 0,07%. La Bolsa de Comercio de Buenos Aires no operó por ser un día feriado, mientras que la de Sao Paulo no transa porque los desfiles del Carnaval de Río se realizan durante 3 días y cuentan con la participación de varias escuelas, por lo cual entonces están sin operar la Bolsa de Sao Paulo. El Standard & Poor's de la Bolsa de México tuvo una pérdida del 0,28% al cierre del martes, mientras que en Colombia hubo una leve recuperación del 0,4% del MSCI Colcap. El IPSA de la Bolsa de Valores de Santiago de Chile tuvo un retroceso del 0,18%, y finalmente tenemos que el MSCI NUAM de Perú, que es el principal índice bursátil de la Bolsa de Valores de Lima, tuvo un descenso este martes del 1,51%. Bueno, son las 6:36. Mirando aquí el vecindario, tenemos que, por consiguiente, meternos con Perú. A ver, Luisa Fernanda Pérez, que es nuestra reportera especializada en temas aquí del vecindario del NUAM. La noticia es Perú. ¿Qué pasó en Perú? Muy buenos días a todos los oyentes y a la mesa de trabajo. Pues bueno, les cuento que el Congreso de Perú aprobó la censura contra José Geri tras considerar que incurrió en una grave afectación a la institucionalidad del país. Resulta que el presidente pues dejó la presidencia, o se aprobó más bien que dejara la presidencia el día de ayer, y el detonante político fue por una controversia generada por reuniones sostenidas durante un viaje a China que no fueron informadas oficialmente ni registradas en la agenda pública del expresidente, lo que generó cuestionamientos sobre la transparencia y la conducción de la política de exterior. Por esta razón, se había convocado una moción del presidente que se votó en el Congreso
el día de ayer y que pues claramente finalizó en la destitución del presidente José Yeri. El Pleno del Congreso pues aprobó la censura contra el presidente en sesión extraordinaria, determinó su salida inmediata de la presidencia. La votación obtuvo 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, superando la mayoría requerida para aprobar la medida parlamentaria. Muy bien, son las 6 de la mañana y 38 minutos. A ver, rapidísimo, Jacqueline Piraján, ¿cómo ve eso, allá se cambia de presidente como desayunar, ¿no? Sí, ya, creo que en 10 años contabilizaban 9 presidentes, y lo curioso es que mayormente esas transiciones de presidentes como que no afectan planes de inversión de largo plazo en Perú. Es una de las paradojas que los economistas siempre debaten y es por qué Perú sigue creciendo bien a pesar de que tiene tantos cambios políticos. Y alguna vez hablando con los colegas de Perú, lo que nos decían era que a pesar de que hay transición en el liderazgo presidencial y pues se evidencia bastante peso en la decisión por parte del Congreso, lo cierto es que hay algunos planes de inversión que son independientes del ciclo político. La única vez en donde sí se vio un poco de peligro a esos planes de inversión fue cuando tuvimos, se me fue el nombre del presidente, el que sí fue elegido. ¿Cómo así que el que sí fue No, elegido? sí, uno que sí ganó en votaciones, que después salió que él lo que había dicho era básicamente que no quería trabajar con el sector privado, puso en stop o en paro muchos de los proyectos de inversión en infraestructura, pero pues usualmente salvo ese episodio, el resto de transiciones presidenciales no necesariamente implica un cambio en los planes de inversión de largo plazo y es por eso que Perú, mal que bien, se mantiene creciendo bien constantemente. Entonces, vamos a ver qué pasa. Recordemos que ellos tienen elecciones en abril. Pedro Castillo. Castillo, sí. Ya, Muy es que bien, ya se me van los nombres. eso se lo anotamos a Luisa Fernanda que anda en la jugada. A ver, Sí, y entonces es Pedro Castillo el que el que puso en... como en freno algunos planes de inversión, pero de Ok. resto parece que hay como unas estructuras bien definidas de infraestructura que siguen adelante a pesar de esta transición. Y recordar que en abril tenemos elecciones presidenciales. En este momento, pues sí, en Colombia es emocionante saber en qué momento la gente decide por un candidato. En Perú, lo que suele pasar es que como por temprano, un mes antes podríamos empezar a confiar en las encuestas, en la tendencia de votación, y por el momento lo que se ve es que Keiko pues sigue estando presente, pero el que rebata a Keiko pues probablemente es el siguiente presidente. Y en este momento parece que se están orientando hacia una derecha moderada. Entonces esperar a ver qué pasa con las elecciones y cuánto dura ese nuevo presidente. Bueno, 6:40, el vecindario está alborotado. A ver, Diana Lucía Nova, ¿qué está pasando entre Ecuador y Colombia? Bueno, buenos días, Héctor Leonardo, para usted y para todos sus oyentes. Pues déjeme y le cuente, digamos, como en una línea de tiempo todo lo que ha venido pasando en esta relación. ¿Cómo así que sus oyentes, Nuestros nuestros oyentes? Bueno, nuestros oyentes. El 21 de enero de 2026, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció una tasa de seguridad del 30% sobre las importaciones provenientes de Colombia. Esto entró en vigencia a partir del 1 de febrero. Se aplica a prácticamente todas las mercancías originarias o provenientes desde nuestro país, excepto las importaciones petroleras y de generación energética en algunos casos. La justificación oficial de Ecuador es fortalecer los controles aduaneros y la seguridad en la frontera por supuesta falta de cooperación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, la minería ilegal y el crimen organizado. Entonces, lo que hizo Colombia fue que rechazó la medida como un incumplimiento del Acuerdo de Cartagena, que es un arancel cero a toda la comunidad CAN, y como respuesta impuso aranceles del 30% ad valorem a una lista selectiva de productos ecuatorianos. Inicialmente se había anunciado que esto sería 20 o 23 productos o líneas arancelarias, digamos que afectan principalmente al arroz, a los frijoles, a los aceites vegetales, al azúcar, al cacao en polvo, al calzado, a los neumáticos, al aguardiente. Pero también Colombia anunció una suspensión temporal de exportaciones de energía eléctrica a Ecuador
que cubre más o menos el 8% de su demanda, y amenazas de ampliación de aranceles a otros muchos más productos. En estos momentos, este caso escaló al ámbito jurídico en la comunidad andina. Colombia presentó demandas, al menos 2 recursos contra la tasa ecuatoriana, pidiendo que se califique como gravamen prohibido y se levante. La CAN admitió al menos una de las demandas y empezó una investigación, y Ecuador respondió presentando 3 reclamos contra Colombia por presuntos incumplimientos comerciales y de seguridad. Todavía digamos que está en investigación. Lo cierto es que la balanza comercial se inclina sobre Colombia, y pues digamos que están en conversaciones mientras se decide si las medidas se dejan por más largo tiempo o se levantan. Muy bien, muchas gracias, doña Diana Lucía. Nos vamos de Diana Lucía a Olga Lucía Lozano. Olga Lucía Lozano es una experta en comercio exterior. Ella ayudó a la edificación de lo que hoy es el Ministerio de Comercio Exterior, Producción, Turismo. Bueno, eso le han colgado como 200 nombres a ese ministerio. Fue viceministra, ha sido negociadora, ha estado trabajando en la misión en Ginebra ante la Organización Mundial del Comercio. Bueno, mejor dicho, recientemente estuvo con Naciones Unidas también. Mejor dicho, sabe de la minucia del comercio exterior y de las negociaciones que se dan permanentemente en materia de comercio exterior. ¿Usted cómo está viendo, perdóneme la expresión, ese tierrero, Olga Lucía, entre Colombia y Ecuador? ¿Usted ve luz al final del túnel? Olga Lucía. Aquí estoy. Bueno, listos. Aquí estoy. Bueno, ¿Aló? ya la estamos ¿Aló? escuchando perfecto. Bueno. No, yo sí veo luz al final del túnel porque creo que Colombia hizo lo que tocaba, y era acudir ante la institucionalidad andina y decir: Ecuador está aplicando unas restricciones, tenemos unos compromisos, y yo quiero que la Secretaría de la Comunidad Andina se pronuncie al respecto. Esto simplemente es el efecto en el barrio de lo que está pasando por las decisiones del presidente Trump y la forma como se está manejando el comercio internacional, Héctor. Fíjense que los aranceles de Estados Unidos, por razones de seguridad nacional, pues fueron simplemente copiados por Ecuador. Ahora, la norma expedida por Ecuador me parece que es bastante inteligente en el sentido que habla de una tasa aduanera. ¿Qué quiere decir eso? Mis aduanas se están complicando, tienen más trabajo de lo normal, porque no controlan del otro lado de la frontera como deben controlar, y ese servicio tiene un costo, y ese costo yo le estoy cobrando a las importaciones colombianas. Uh-huh. Bueno, y entonces, ¿cómo Colombia, primero, cómo sale de ese lío? Y segundo, ¿qué comercio específicamente se podría estar afectando? A ver, se está afectando, Ecuador es el sexto mercado destino de Colombia, o sea, se están afectando exportaciones muy importantes, además porque ahí hay agroindustria, calzado, temas de cerámica. Entonces sí hay una afectación en lo que está pasando con Ecuador, pero yo llamaría a la negociación. Yo creo que lo más importante en este momento es preservar las mesas de diálogo. A mí me tocó viajar muchísimas veces a Quito y recibir autoridades ecuatorianas. Tenemos una agenda muy compleja con ellos, pero al mismo tiempo el hecho de que existan diversos temas también es una oportunidad para empezar a trabajar en temas de seguridad, pero también solucionar los temas de comercio. Colombia expidió un proyecto de decreto en el que hizo una lista como el niño Dios: papa, frijol, cebolla, arroz. Abrió como la compuerta y dijo: en todo lo que tengamos algún tema con Ecuador voy a retaliar. Se publicó ese primer proyecto de decreto, luego se publicó un segundo proyecto de decreto, pero lo que he entendido del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es que están
evaluando la posibilidad de que haya un pronunciamiento de la Secretaría y que por ahora no vamos a retaliar. Bueno, entonces eso significa que lo adoptado por Ecuador por ahora va a estar ahí firme. Claro, eso está vigente, como decía ahora la periodista, desde el 1 de febrero. Hay unas excepciones en temas de energía, pero ya está afectando el comercio, las exportaciones de Colombia a ese mercado. Bueno, independientemente de quién está quién tiene mejor la balanza comercial, ese comercio, ¿qué tanto afecta a Ecuador el hecho de que no le lleguen ese mercado o esos productos provenientes de Colombia? Hay una afectación grande y yo he hablado con gente en Quito y de hecho hay un debate interno en ese país sobre la conveniencia de incrementar los aranceles. Claro que los afecta porque, como usted decía, la balanza comercial, Héctor, no puede ser la razón, digamos, el único parámetro para evaluar cuando se gana o se pierde en un comercio bilateral. Que muchas de las compras que uno hace en materias primas le permiten a uno ser competitivo en otros mercados porque incorpora esos productos en bienes terminados. Entonces, claro que se está afectando a Ecuador y yo espero que en los próximos días sigan las conversaciones y siga el debate interno en Quito y la medida se levante. Ajá. Bueno, históricamente, por ejemplo, la hermandad entre Colombia y Venezuela es gigante. Uno cuando se moviliza entre Santander, ni siquiera norte de Santander, sino entre Santander y el Táchira en Venezuela, eso es como una zona única de comercio. Así haya dictadores o no haya dictadores en Venezuela, ese comercio se mueve, digamos, el mercado negro es gigante. La relación entre Colombia y Ecuador, ¿esa hermandad es parecida a la de Venezuela? Sí, yo siento que es parecida y de hecho una de las normas que, digamos, de las herramientas que planteó Colombia en ese proyecto de decreto era cerrar el comercio terrestre por algunas de las aduanas que nos unen con Ecuador. Entonces, claro que hay una zona allí que es muy activa, donde hay comercio, como usted dice, formal, pero también informal. O sea, no creo que incrementar los aranceles ayude, sino todo lo contrario, a que haya mayor informalidad en la frontera colombo-ecuatoriana. Bueno, ayúdenos a entender esto de seguir como ciertos parámetros de acudir a la Secretaría digamos, del pacto, de lo que se ha llamado el Pacto Andino, de lo que queda del Pacto Andino. ¿Cómo es eso para saber a qué libreto está siguiendo Colombia para atender esta crisis? A ver, lo primero es que cuando uno tiene un acuerdo como el que nosotros tenemos en la comunidad andina, generalmente uno tiene un tribunal, ¿no? O sea, tiene un gente que determina, un policía que determina qué tanto uno está violando o no, está cumpliendo los compromisos. Entonces, en Lima hay, digamos, un primer policía de la comunidad andina, que es la Secretaría, un órgano que existe desde hace muchísimos años, que es la primera instancia. Es la instancia donde uno dice, oiga, este señor está desconociendo mis compromisos, y allí la Secretaría se tiene que pronunciar y le dirá a Ecuador, levante la medida porque no existe justificación dentro de los compromisos andinos para que usted tenga una tasa aduanera que implique el 30% de arancel para todos los productos colombianos. Si ellos no levantan la medida, uno puede ir al Tribunal Andino de Justicia. Pero yo creo que esa primera bandera roja, esa primera tarjeta roja, nos puede ayudar para que fortalecernos en la negociación y yo espero que Ecuador levante esa restricción. ¿Qué tan amigo es el actual presidente del Ecuador con el gobierno colombiano? Acuérdese todo el tema de la posesión, todo el debate de la posesión. Entonces, pero ahora como estamos de amiguis de otro por allá del norte, tal vez este señor de aquí al lado
vea con mejores ojos sentarse a negociar con Colombia. Todo esto está conectado. Acuérdense que este anuncio, esta medida se da en Davos, cuando el presidente de Ecuador estaba allá. Yo pienso que la negociación es el camino. Me parece muy equivocado el de los dos proyectos de decreto de Colombia. Me parece que ese intento, así sea simplemente un intento de retaliar, es ilegal. El presidente de Colombia no tiene esas facultades, aunque se hizo un esfuerzo, me imagino, al interior del ministerio por tratar de justificar esta medida, pues esto se hubiera caído facilito en el Consejo de Estado. Entonces, me parece que Colombia debe seguir insistiendo en la institucionalidad. Bueno, digamos que yo diría que el primer paso es una tarjeta amarilla. Aquí nosotros usamos mucho la tarjeta amarilla. Sí, tiene razón. La roja. Es una tarjeta amarilla. La roja sería el tribunal. Pero ¿qué se puede hacer? ¿Ecuador está obligado a acatar lo que diga el tribunal? Claro. Cuando pactamos la comunidad andina, y como usted dice, primero el pacto andino, nos comprometimos a que esos órganos de la comunidad andina son como los tribunales internos y los tenemos que obedecer. Entonces, claro que está obligado. Bueno, ¿y usted cómo está viendo? La aprovecho saliéndome un poco del tema. ¿Cómo está viendo el tema del comercio exterior en el mundo? Esto se volvió proteccionismo, ¿no? Sí, se volvió proteccionismo. Yo lo que creo es que perdimos una instancia importante de solución de controversias, pero no creo que hayamos perdido todo. Mire, en Ginebra en estos momentos hay un debate interesante sobre el valor de la transparencia, y eso es el papel de las notificaciones que uno hace ante la Organización Mundial de Comercio. De hecho, Estados Unidos presentó un paper recientemente diciendo que ese pedazo de pase al tablero de peer review, que es un esquema de transparencia, es muy valioso. Entonces yo creo que del lavado del sombrero, yo creo que el mundo cambió, y pretender que otra vez nos devolvemos a los 90, que queremos un tribunal en Ginebra, yo creo que no es pragmático. Pero sí creo que hay cosas de salvar de este tema de transparencia. Creo que el discurso del primer ministro canadiense da muchísimas luces de que hay muchos actores a nivel internacional que todavía creen que, si bien no una policía, tal vez podamos traer a unos amigos con chaleco que nos ayuden a pasar la calle. Y yo creo que hay que renunciar a esa policía del órgano de apelación, pero no a toda herramienta a nivel internacional de coordinación. La Unión Europea hace negociaciones con India, Estados Unidos cierra tratados con India también. Entonces yo no creo que, digamos, se haya acabado el comercio internacional. Creo que cambió, y creo que lo que hay es que ajustarse a ese nuevo escenario, y que Colombia no se puede perder del escenario internacional y tiene que seguir presente en Ginebra en las discusiones. Bueno, Julián García, expresidente de TGI, yo me imagino para dónde va, quiere preguntar o quiere participar. Bueno, no, Héctor, yo quería, si se puede, comentar un poco sobre ese comercio energético con Ecuador. Entonces, si me lo permite, pues puedo hacer un corto comentario. Ni más faltaba, y con eso también Olga Lucía nos va también a ayudar a reforzar lo que usted diga. Bueno, tenemos un comercio con Ecuador energético, en particular electricidad. Entonces tenemos una línea que conecta a los dos países y ha sido muy útil para los dos países. Es una excelente cooperación que se ha llevado bastante bien durante ya un buen número de años. Cuando a ellos les sobra energía y a nosotros nos falta, la electricidad se mueve hacia Colombia, y cuando es al contrario, se mueve hacia el otro lado, o sea, va en bidireccionalidad, y es una buena oportunidad de complementarse. Eso le da robustez a ambos sistemas, aunque los volúmenes no son gigantescos. Bueno, para Ecuador es un poco más, porque es un mercado más pequeño que para Colombia, que es un porcentaje relativamente pequeño, pero de todas maneras eso le da robustez a los dos sistemas, y es una excelente cooperación
como debería ser. En este momento estamos exportando, en este momento hay abundancia de electricidad en Colombia porque se ha anticipado las lluvias y entonces los embalses están llenos, el precio de Volta está en $100 y entonces esos excedentes eléctricos los estamos exportando a Ecuador, que nos los paga un poco mejor. Entonces es un excelente negocio para Colombia, y a Ecuador, por ejemplo, hace un año que tuvo una sequía gigantesca, Colombia le dio la mano. O sea, es una ayuda mutua que ha funcionado muy bien y es una lástima que entre en estas complicaciones. En la parte petrolera, también nosotros no es que exportemos petróleo a Ecuador, nosotros lo que hacemos es que usamos un oleoducto de Ecuador para mover parte del crudo del sur del Putumayo. Entonces, simplemente, a mi modo de ver, por debilidades empresariales de Ecopetrol, que Ecopetrol tiene un oleoducto entre Orito y Tumaco, pero no lo ha mantenido y no lo tiene a su capacidad de diseño, entonces parte de la producción del sur del Putumayo, como Ecopetrol no se lo transporta, la alternativa de ellos sería moverlo por carro tanque hasta Barranquilla, lo cual cuesta $10, $12 por barril. Pues es un absurdo. Entonces le sale más barato a esta producción del sur del Putumayo más bien conectarse al oleoducto de Ecuador, que parte desde ahí, desde el Lago Agrio, que es casi en la frontera con Colombia, y ahí ponen el crudo y ese crudo se exporta por Esmeraldas. Entonces nos facilita, le sale mucho más barato a estos productores del sur del Putumayo sacar el crudo por ese oleoducto a través de Esmeraldas para exportación en vez de llevarlo por carro tanque a Barranquilla. Como les digo, es en el fondo por una falla empresarial de Ecopetrol, que tiene un tubo que tiene la capacidad sobrada, pero no le ha hecho mantenimiento a sus estaciones de bombeo, y entonces eso hace que se tenga que usar ese oleoducto, y Ecuador gana porque cobra por su tarifa, pues cobra una tarifa por usar ese crudo. Ha sido una cooperación ideal de ayuda mutua entre los dos países y esperemos que no se torpedee con este problema de otro orden. Muy rápidamente, Olga Lucía, ¿se está torpedeando esa relación energética y petrolera entre Colombia y Ecuador? Nos queda 30 segundos para que nos diga eso, porque ya van a ser las 7. No. Yo lo que creo es que, como dice Julián, lo que hay son oportunidades. Hoy en día la agenda no es solamente comercio de bienes, sino tenemos energía, tenemos medio ambiente, cambio climático. Así que fortaleza la Cancillería, trabajo en el Ministerio de Comercio en la negociación y preservar esa relación que es importantísima y en donde ganamos ambos países. Muy bien, son las 7 en punto. Muchas gracias, Olga Lucía Lozano, una experta en comercio exterior. Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras. Lo mismo, son las 7 de la mañana y 14 minutos ya. Metámonos de una vez con los commodities. Los precios de los commodities en Primera Página Radio. Don Héctor y oyentes, le cuento a esta hora que el petróleo Brent está cotizando en $69.13 el barril. Esto es un alza del 2,56%. Hace algunos minutos que estaba revisando estaba sobre 68, ya subió. El WTI de Estados Unidos también al alza 2,63%, el barril en $63.97. El gas natural baja un 0,66%, $3.01. El oro está en $4.921, alza del 0,88%. La plata está subiendo un 2,74%, $75.55 la onza, mientras que el cobre, la libra está en $5.72, alza del 1,41%. Revisando el café,
sube un 0,12%, la libra está en $2.84, mientras que el azúcar se mantiene en 13 centavos. El azúcar, esto es un alza del 0,98%. Y revisando el carbón, tenemos a esta hora que el carbón está cotizando en $104 la tonelada. Esto es una baja en las últimas horas del 1,4%. Bueno, son las 7 de la mañana y 15 minutos. Acaba de decirme Kiara, don Héctor, me sentí yo como, entonces en adelante le voy a decir, doña Kiara. ¿Ah? Entonces, saquémosle tarjeta amarilla por ese don. Eso es de respeto. Pero prefiere sentirse más joven. Sí, uno con ganas de que le digan a uno joven. A mí cuando me dicen, oiga, joven, me siento feliz, ¿no? Ya sabemos cómo llamarlo en el programa, entonces. Bueno, don Gonzalo. Vámonos con Julián García. Ahí me tiene, le voy a dar primero paso a Julián García para que nos ayude a hablar del petróleo. ¿Que en cuánto es que está el Brent? $69.22 el otra barril. vez se está acercando a los 70. Uh-huh. A ver, don Julián, explíquenos eso. Bueno, Héctor, pues la razón principal de esta subida que ha tenido estos últimos días el petróleo fundamentalmente es geopolítica, un poquitico por mercado, por como lo mencionamos antes, que la demanda de China está aumentando un poquito más de lo esperado, pero la principal razón de esta subida, lo que explica por lo menos $5 o $7 de los que han subido en las últimas semanas, es más geopolítica, es más esa tensión que sigue por todas partes, sigue la tensión sobre Rusia. Ucrania sigue destruyendo infraestructura rusa que le mete presión a Rusia. Europa sigue controlando más esos tanqueros que van por el Báltico. Sigue presión sobre Rusia. Estados Unidos le sigue haciendo presión a la India para que no le compre más crudo a Rusia. India comenzó a obedecer. Mientras que hace unos meses era rebelde y no le hacía caso, ahora Estados Unidos ha sido mucho más duro y entonces a India le tocó ceder y comenzar a obedecer más a Estados Unidos para tratar de comprar menos de Rusia. Entonces está comprando más del Golfo México. Ahora hay esa negociación de que Trump está tratando de llegar a un acuerdo nuclear con Irán, ese acuerdo que se ha perseguido por muchos años, y están reunidos tratando de hablar, y entonces hay ruido que lo van a lograr, que no lo van a lograr, y como presión de eso, Irán ha cerrado por lo menos parte del estrecho de Hormuz, que acuérdese que es esa salida del crudo de los países del Golfo Pérsico, tiene que atravesar por un estrecho donde se achica, digámoslo así, ese golfo, y por ahí tiene que pasar más o menos un tercio del petróleo que se comercializa mundialmente. Irán ha estado bloqueando parte de eso, y entonces eso ha generado mucha tensión en el mercado, porque como digo, por ahí se mueve un tercio del transporte mundial de petróleo, y esa razón de Irán para hacer ese bloqueo en estos días, pues es como parte de ese proceso de conversaciones con Estados Unidos buscando un acuerdo nuclear, pero sabemos que Estados Unidos está buscando en realidad o por sobre todo, es que se caiga el régimen de Irán, aprovechando pues los problemas internos que hay. Entonces, toda esa tensión geopolítica pues está generando esta subida del precio de por lo menos $5 o $7 por barril, más de donde debería estar si se llegase a calmar un poco la geopolítica. Bueno, muy bien, 7 de la mañana y 19 minutos. A ver, Gonzalo Hernández, ex viceministro técnico de Hacienda de este gobierno, ex miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol. A ver, ¿cómo está viendo el desempeño del petróleo? No, totalmente de acuerdo con Julián. Otra vez la volatilidad de precios explicada por aspectos geopolíticos y en particular, como también dijo Julián, el tema de Irán. Bueno, muy bien, 7 y 19. ¿Cómo es que está el oro? El oro está en estos momentos, don Héctor, en $4.925 la onza. A ver, Jacqueline Piraján, se está otra vez apachurrando un poquito el oro frente a esos máximos por allá de 5.400 en la onza de oro.
$5.400. Ahora por los lados de los 4.900. ¿Será ya el momento en que empiece a descender el oro o todavía le falta trecho para seguir subiendo? Bueno, Héctor, yo creo que ese movimiento del oro es definitivamente una representación del grado de incertidumbre que vive el mundo. Dentro de los avances más fuertes que tuvimos, recordemos que fue durante las semanas en las que teníamos más encontrones políticos, la situación de la intención de Estados Unidos de tomar algo más de poder en Groenlandia, entre otras cosas que ponían, digamos, como a tambalear a los mercados, porque las reglas de juego como que son bastante erráticas hoy en día. Lo que estamos viendo recientemente es de pronto la estabilización del precio. Cuando vemos, pues efectivamente en algunas semanas en algunos días de hecho, tuvimos unas correcciones bastante pronunciadas, pero después de esas correcciones ya hemos visto que el oro está operando más bien lateralmente entre 4.900, 5.000, y yo creo que en las últimas semanas, como decían al principio, estamos en carnavales, días festivos, de pronto el ruido geopolítico no es que esté aminorado, pero pues está sin novedades trascendentales. Entonces lo que vemos del oro es que hay volatilidad, pero más bien lateral. A ver, don Gonzalo Hernández. No, y agreguemos algo que ya mencionamos en el programa en alguna ocasión, que más allá de la coyuntura del precio del oro, si uno ve tendencias, solo para comparar, por ejemplo, cómo estaba el precio del oro a comienzos del año 2025, cerca de $3.000 la onza Troy, versus cerca de $5.000 la onza Troy, pues estamos hablando de un crecimiento de casi 70%. Es decir, es una valoración altísima, que está explicada también por la menor demanda de bonos de los Estados Unidos, las condiciones económicas y políticas de los Estados Unidos y el oro convertido como un activo de refugio. Bueno, 7:22 a.m. No sé si Julián García tiene algo para comentar en materia de oro. No, que solamente un comentario, que el oro está arrastrando un poquitico más los otros metales, ¿sí? Que a veces eso no es tan clara esa conexión, pero eso ha llevado también a que crezca un poco el precio de la plata, etcétera. Muy bien, son las 7:22 a.m. Oiga, que usted anda muy pilosa en sus análisis, porque creo que usted está entrando al concurso ese de la bolsa. ¿No está entrando? Hay el famoso concurso que el próximo 25 de febrero. Sí. Sí. El premios AIE. Sí. Los premios de las áreas de investigaciones económicas es un premio que promueve especialmente la Bolsa de Valores de Colombia, a través de promover o premiar, digamos, a las áreas que le llegan más a los clientes que votan, digamos, por el gusto sobre el análisis que hacemos las áreas de investigaciones. Eso en un pedacito. En otra parte, creo que la premiación es por pronósticos, y eso se asocia con la encuesta que hace la Bolsa con Fedesarrollo, y en una tercera parte también con un premio a la innovación a las áreas de investigaciones del país. Pues imagínese que Primera Página está patrocinando ese premio. ¿Cómo la ve? Muy chévere. Cada vez creciendo más. Y no olvidemos que Jacqueline, junto con otros de sus analistas, Morir Jalín, fueron portada por las personas que mejores pronósticos de inflación hacen en Revista Semana. También sí, egresada la Javeriana Diego Facchini de la vivienda. ¿Eso fue por qué? Por el ranking de la encuesta del Banco Central en cuanto a inflación durante el año pasado. Pero a mí no me incluyen ahí. Yo debería estar de primero. Sí, un día antes. Podemos hablar del apoyo que hicimos aquí, de cuánto creíamos que iba a subir el salario mínimo, ¿se acuerda, Héctor? Ahorita vamos a hablar de salario mínimo. A ver, Kiara, ¿cómo es bien este premio de las áreas de investigación económica, el premio AIE de la Bolsa de Valores de Colombia, y pues, o sea, del NUAM?
Los premios van a ser, don Héctor, el galardón como tal, la entrega de los galardones el próximo 25 de febrero. Es la edición número 12 de estos premios, que es un reconocimiento, como usted lo menciona, que entrega la Bolsa de Valores de Colombia a las áreas de investigaciones económicas de las sociedades comisionistas de bolsa, que se destacan por la calidad y también por la precisión de los análisis y proyecciones sobre la economía y el mercado de capitales. Es un galardón que se ha consolidado como un referente dentro del sector financiero al resaltar el papel fundamental que cumple todo el proceso de investigación en la toma de decisiones de inversión. Y es que estos premios no solamente reconocen a los equipos con pronósticos más acertados en variables macroeconómicas, en renta fija, en renta variable y en tasa de cambio, sino que también destacan la percepción del sector real e institucional sobre la calidad del análisis que reciben. De esta manera, todo este proceso lo que hace es combinar la evaluación técnica de los resultados con la votación de actores clave del mercado, fortaleciendo la legitimidad y también el alcance dentro del ecosistema financiero. Con esta iniciativa, la Bolsa de Valores de Colombia lo que busca es incentivar la generación de información rigurosa, oportuna, diversa, entendiendo que un mercado más informado es un mercado más sólido, transparente y competitivo. Y al reconocer el trabajo de los analistas, los premios envían una señal clara sobre la importancia de la investigación económica como un pilar para el desarrollo y la profundización del mercado de capitales en el país. En un entorno de alta incertidumbre, premiar este rigor técnico es también apostar por un mercado más profundo y mejor preparado para anticiparse a los desafíos económicos en el país. Bueno, aclaramos de que Primera Página patrocina, está metido en esta premiación, pero no tenemos ni idea quiénes están picando en punta, porque por mí, pues, imagínese esa relación que tenemos yo diría que con casi todos los analistas del mercado, pues que vienen, la gran mayoría viene aquí, pues entonces, pues, a mí sí me tapan los ojos porque no tengo ni idea, ¿no? Y yo veo a Jacqueline como con sonrisa de que puede ganar, ¿no? A ver, ella... ¿no? Son diversas categorías y en cada categoría se premia oro, plata y bronce, así que hay oportunidades. ¿Cuáles son los favoritos? Visión de vivienda es bueno. Usualmente gana. Bueno, muy bien, 7 de la mañana y 27 minutos. Estábamos mirando los commodities. Nos falta uno que a mí siempre me ha gustado chequearlo, que es el cafecito. El cafecito, don Héctor, está en estos momentos en $2.83. $2.83 la libra, debajo de los 3. Se está apachurrando de manera rápida. Sí, de hecho veo aquí que en el último mes ha bajado 20,6% el precio del café. No. Bueno, está volviendo a los niveles del 1 y pico, ¿no? Pues espero que no llegue tan rápido a esos niveles el precio del café. A ver, Jacqueline Piraján, ¿cómo ve el tema del café? Bueno, Héctor, creo que venimos de algunos años de coincidencias interesantes. Primero, pues Colombia más o menos en 2024 tuvo un buen entorno de producción cafetera y eso coincidió con un buen término de los precios internacionales. Pero ahora estamos teniendo la coincidencia y de hecho pues en los datos de crecimiento económico se mostró que la actividad cafetera está teniendo menos producción de la que teníamos en años anteriores. Y eso se conjuga con un entorno internacional en el que los principales actores como que están prospectados a normalizar su producción, Brasil entre otros, y vemos que el precio del café pues ya no está tanto en los términos favorables que teníamos antes. Entonces vamos a ver esto en qué redunda, porque en teoría cuando tenemos ese tipo de bonanzas tanto de producción como de precios, debería haberse generado como algún tipo de resguardo o respaldo o colchón para enfrentar esta situación que ahora enfrentamos, y es que la producción pues ya no está tan alta como antes y que coincide con una situación de precios internacional un poco aminorada. Bueno, muy bien, 7:29. A ver, don Gonzalo. En los datos de Producto Interno Bruto a los que les hemos estado haciendo seguimiento, el año pasado sonaba mucho que un elemento diferenciador frente a el crecimiento de administración pública y de entretenimiento y actividades artísticas tenía que ver con un sector agropecuario que se estaba comportando bien. Y uno de los elementos de ese sector agropecuario tenía que ver particularmente con los cultivos permanentes de café.
Los datos que conocimos esta semana sobre Producto Interno Bruto muestran que mientras esos cultivos permanentes de café habían crecido en el último trimestre de 2024 versus 2023 en cerca de 25%, para este cuarto trimestre de 2025 hubo una caída de 22%. Esto es una señal muy clara de esa volatilidad, de esa gran varianza en las tasas de crecimiento, tanto del sector agrícola como en particular del sector cafetero. Esto, además de las razones que ya explicó Jacqueline, tiene que ver también con las condiciones climáticas. No olvidemos que el presidente de la Federación de Cafeteros, Germán Badamón, cuando se le preguntó el año pasado sobre la posibilidad de mantener de manera consistente ese crecimiento del sector cafetero, advirtió que de llegar una oleada invernal afectaría también la producción cafetera. Y lamentablemente en este momento estamos entrando en ese escenario difícil para el sector, lo cual va a ser una de las explicaciones de una estabilización del Producto Interno Bruto, en particular en su componente agropecuario, con menos posibilidades de ser fuente de crecimiento. Bueno, como Jacqueline por allá utilizó un término, pues preguntan, ¿qué es volatilidad lateral? Es como que sube y baja, pero no tiene tendencia. Es decir, un precio es volátil porque tiene fluctuaciones. Entonces puede que tengamos fluctuaciones fuertes, es decir, variaciones de cambio fuertes, pero cuando uno mira en un periodo de tiempo largo, si no existe tendencia, es decir, si una dirección como yendo para arriba o yendo para abajo, sino yendo lateralmente, eso es a lo que le llamamos volatilidad, pero contenida dentro de una... O sea, se mantiene lateral, como en un rango y exacto, y ese rango no echa No para define arriba. hacia dónde va. exacto. Ni echa para abajo. Muy bien. Bueno, aquí le respondemos a todos. Bueno, don Gonzalo, usted se hizo un trabajo, escribió sobre el salario mínimo. ¿Qué puede hacer un empresario con relación a la decisión del Consejo de Estado, que suspendió el decreto, y a la posibilidad de que yo me imagino que se viene un nuevo decreto? Pero un punto de esta discusión, y conversando con muchos empresarios, es que lamentablemente manifiestan que hay incertidumbre sobre qué va a pasar con el salario mínimo. Y por eso la columna lo que busca es aclarar también el alcance de la decisión de uno de los magistrados del Consejo de Estado. En primer lugar, aún no hay sentencia del Consejo de Estado. Es decir, aunque en los diferentes puntos del resuelve de ese acto del Consejo de Estado se habla de suspensión, mire, para efectos prácticos, uno en este momento no puede decir que se suspendió el salario mínimo. Voy a contar un poco la historia detrás de esto. Algunas personas demandaron ante el Consejo de Estado solicitando unas medidas cautelares de suspensión provisional del salario mínimo. Entonces un magistrado del Consejo de Estado responde, mire, sí, atendemos eso, pero ¿cómo lo vamos a atender? En primer lugar, diciendo que el gobierno tiene que aclarar técnicamente por qué incrementó en 23,7% el salario mínimo. En segundo lugar, mientras tanto, en los próximos 8 días nos tiene que decir en cuánto va a ser una tasa de crecimiento de transición. ¿En transición a qué? Mientras nosotros definimos una sentencia. Es decir, por ahora todo está en veremos. Pero el hecho es que esta comunicación se terminó politizando el día viernes. La gente se quedó únicamente con la palabra suspensión, no entendió que en realidad se estaba pidiendo una simple aclaración por parte del gobierno y la posibilidad de definir una motivación y la posibilidad de definir un porcentaje. De hecho, por eso el gobierno tuvo que hacer un llamado a la mesa de concertación nuevamente, que se reunió el día lunes y que en este momento está en conversaciones. Digo en la columna que lo más probable es que además ese porcentaje no cambie, porque en este momento los empresarios, para enfrentar un escenario alternativo de incertidumbre, dicen, hey, preferimos ya mantenernos con la decisión que tomamos de crecimiento de 23,7%, pero la politización del viernes de ambos lados, que yo denomino oportunismo, uno, de personas afines al gobierno en este momento diciendo, no, pues salgamos a marchar, porque el Consejo de Estado está suspendiendo, hay bloqueo institucional, y otros, sorprendentemente, lo discutíamos ahora en off, que uno pensaría que siempre se inclinan más por temas de responsabilidad fiscal, dicen, no, está bien, mantengamos 23,7%, pero con una disminución de los impuestos en medio de una crisis fiscal. Entonces, el resumen de mi columna es, esto se politizó lamentablemente. En el tuit que puse ayer digo,
por supuesto que entiendo que la discusión del salario mínimo, además de técnica, es política. Obviamente que es política, tiene que ver con efectos distributivos, pero una cosa es que sea política y otra cosa es que se politice y que la discusión ya no sea si de verdad es la manera de llegar al mayor bienestar de los colombianos. Ese es el punto de la columna, Héctor. Sí, Más una defensa de la reacción del Banco de la República con su incremento de la tasa de interés de intervención de 100 puntos básicos frente a los efectos inflacionarios, no solo el tema del salario mínimo, sino del excesivo gasto público. ¿Será que uno puede, cabe esta frase de que después de derramada la leche? Sí, a ver, parte de la táctica política, podría decirlo uno así, del gobierno de incrementar en su último año 23,7% con una inflación por encima de apenas el 5%, o sea, semejante incremento real, es porque de alguna manera el gobierno también es consciente que el impacto de esa medida no se va a ver en el periodo de este gobierno, sino que queda para adelante. Entonces creo que muchos empresarios en esa mesa de concertación lo que dicen es, ya tendremos que manejarlo, pero sí que queden las advertencias para que esto no se convierta en una costumbre. De aquí en adelante la discusión va a ser cómo logramos blindar institucionalmente la decisión del salario mínimo para que no se convierta en una costumbre del gobierno de turno, de subir demasiado el salario mínimo. Pero como dice usted, yo creo que ya la gente dice, ante la situación presentada, dejemos así. Sí, pero no dañe el computador de Jacqueline, No, por favor. Que seguramente está indexado en salario mínimo. ¿Usted cómo está viendo lo del salario mínimo? Pues Jacqueline Piraján de... ¿Cómo es? Davibank. Bank. Definitivamente ha causado demasiada confusión. O sea, el viernes digamos que el pronunciamiento que establecía suspensión y después nos dimos cuenta que era como aclaración de el respaldo técnico de la decisión que se tomó en diciembre. Pues bueno, estamos esperando a ver qué pasa de aquí en adelante. Lo que genera pues interés es que los mercados como que están siendo bastante volátiles a esa noticia. Recién se supo, digamos, como la noticia del Consejo de Estado, digamos que en el mercado de valores... ¿Volátiles laterales o no laterales? Sigue lateral. Pero, por ejemplo, la deuda pública tuvo valorizaciones y los inversionistas internacionales empezaban a preguntar, listo, entonces, ¿qué va a pasar con la inflación? ¿Cambias tus pronósticos? ¿Qué va a pasar con las tasas de interés? E inmediatamente intentan incorporar estas noticias en los precios. Ayer cuando veíamos que definitivamente el gobierno pues va a intentar no, sino pues la propuesta es seguir respaldando el incremento del 27.7%, del 23.7% que se dio en diciembre, entonces los mercados se reversan. Pero creo que dar esos headlines de cara a los inversionistas lo que nos está haciendo es tornar a nuestro mercado un poco más especulativo. Yo creo que de corto plazo eso es también lo que pasa con todo este vaivén de noticias. 7:37. Le voy a preguntar a Julián García que en el sector petrolero ¿se alcanza a pagar el mínimo o poco se paga el mínimo? ¿Y qué repercusión pudo haber sentido usted de esa subida del salario mínimo para los salarios que están por encima del mínimo? Bueno, yo creo, pues primero, en el sector petrolero se paga el mínimo, pero en los contratistas, ¿sí? En algunos de los contratistas para ciertos trabajos, ¿sí? Pero en la mayoría de los casos se paga más del mínimo. Yo creo que están en esos casos donde el aumento alcanzó a los que están un poco por encima del salario mínimo, ¿sí? Y entonces esos son los que están en la duda de qué tanto subirle, digámoslo así, ¿sí? Porque si bien, como estaban un poco por encima del mínimo, pues la pregunta es qué subirle. Ya para los niveles más altos es otra cosa, pero para esos niveles un poquito por encima del mínimo, sí, que están en 1.5 veces el mínimo, etcétera, pues ahí ha sido la duda de cómo actuar, ¿sí? De qué tanto subir ese 23 o moderarlo un poco, lo cual haría que la persona se acerque al mínimo. En términos de veces salario mínimo quedaría más cerca, ¿sí? Pero en general, obviamente, sí es un sector donde se paga un poco más del salario mínimo en la mayoría de los trabajadores. En los directos, pues no se paga normalmente el mínimo, pero en algunos contratistas sí.
Bueno, 7:39, vámonos con Daniel Steven Támara Duarte. Don Daniel Steven, ¿qué noticias macroeconómicas nos tiene? Tiene el micrófono cerrado, Daniel. Héctor, muy buenos días para usted, para todos los oyentes. Bueno, hartas noticias macroeconómicas. Arranquemos con los más recientes datos de importaciones que salieron ayer con corte ya al agregado de todo 2025. Lo que nos mostraron es que las importaciones crecieron cerca de 10% el año pasado frente al 2024 y llegaron a 70.502,1 millones de dólares. En solo diciembre el crecimiento fue más moderado, inferior al 10%. Y lo que nos muestra esto es que también el déficit comercial de Colombia, según cifras del DANE y de la DIAN, pues se expandió cerca de 51,6% en el 2025 frente al 2024, llegando hasta los 16.377 millones de dólares. En solo diciembre, el escuadre comercial de Colombia aumentó más de 42% anual y llegó hasta los 1.177 millones de dólares, Héctor. ¿Paro ahí o seguimos con las demás? No, miremos aquí con Jacqueline Piraján el tema de las importaciones. Bueno, Héctor, efectivamente, yo creo que la pintura de comercio internacional es reflejo de lo que está pasando con la demanda interna en Colombia y también es compatible con lo que nos mostraba el DANE al principio de la semana. Primero, los hogares están teniendo una capacidad de compra interesante, que por no hablar tanto del crédito, pues no utilizan ni siquiera crédito para las compras que están haciendo. Y en cuanto al balance que vimos en las importaciones, pues pudimos ver que ese crecimiento del 10% del año pasado se explicó por muchas fuentes diversas, pero una de las más interesantes es que la mitad de ese crecimiento lo aportaron la compra de bienes de consumo. Y son consumos que involucran cosas que son llamadas bienes no duraderos, es decir, como alimentos y cosas que se vencen rápido, y otras que son de consumo duradero, o sea, la parte duradera es vehículos, entre otras, y eso lo que nos está mostrando es que Colombia ha tenido una capacidad de compra en 2025 mejor de la que tuvo en 2024. En otras cosas de inversión, pues lo que estamos observando es que en equipo y maquinarias de inversiones para algunos segmentos manufactureros y de agro, pues también aportó a esas compras internacionales que hizo Colombia. Pero como un conjunto, pues ver que las importaciones crecen es reflejo de esa demanda interna que tiene Colombia y que se alentó bastante durante 2025, pero cuando se compagina con el desempeño de las exportaciones, que en este momento o durante 2025 estuvieron golpeadas por términos de precio y producción de cosas mineras, pues ahí es donde vemos que ese diferencial entre lo que le vendemos al mundo y lo que importamos se empieza a ampliar. Y eso pues es reflejo de esa fuerte demanda interna. Cuando esto se escala a la lectura de balanza de pagos que tenemos en un par de semanas, pues lo que vemos es que ese déficit comercial de pronto no nos está generando tanta presión al tipo de cambio, porque por otro lado hay otra cuenta que sigue ingresando dólares, que son las remesas. Entonces, pues en la ampliación del déficit comercial uno supondría que hay presiones para que la tasa de cambio suba. Pero pues cuando tenemos entradas de remesas, como que este déficit comercial se contiene cuando ya se agrega en el déficit en cuenta corriente, y es ahí donde nosotros pues vemos técnicamente que la tasa de cambio como que no tiene un fundamental estructural que le dé dirección. Muy bien, son las 7:43 a.m. Aquí aparecen nuestros queridos analistas que desde fuera hacen comentarios. Dice Carlos Enrique Reyes que lo de la volatilidad lateral es que se amorcilló el mercado, ¿no? ¿Y qué es amorcillar? Sí, porque yo creo. Entonces, amorcillar es un término taurino. Esto es de Mauricio Zúñiga, el que habla mucho de amorcillar. Dice, término taurino amorcillado o amorcillarse. Describe el estado de un toro herido mortalmente que antes de caer hace esfuerzos agónicos por mantenerse en pie. Entonces Esto parece más una metáfora que complica aún más el término, ¿no? Yo, lo que pasa, a mí el tema de los toros, a mí nunca me gustó eso,
Pero pues yo fui 1 o 2 veces a toros y pues veía uno en televisión, hubo transmisiones de televisión, ¿no? Con César Rincón. Con César Rincón y Paquirri, y bueno, todas esas cosas. Es más, a mí me tocó escribir una noticia cuando murió Paquirri y yo no tenía ni idea ni de toros ni de medicina, y me tocó escribirla, me acuerdo. Entonces uno sí veía cuando el toro quedaba como, después de que le metían en la espada por la, ¿cómo se llama eso? Por la... Bueno, ahora hoyo de las agujas. Estoy yo peor que Castillo aquí con Jacqueline. Pero busca el hoyo de las agujas. Ajá. Exactamente el punto por donde entra la espada. Por donde entra la espada, ¿no? Manera mortal. Bueno, entonces, bueno, algunos no lo logran, ¿no? Ese es el problema, que a veces no lo logran. En dar la espada o clavar la espada donde toca. Pero sí, eso se me hacía terrible. Yo no me acordaba de ese amorcillado y eso se me hacía horrible. Bueno, entonces no. Carlos Enrique, no, amorcillar no. Bueno, 7:45. ¿Usted tiene algún comentario? Las importaciones en volumen crecieron 8,4% en el año 2025. Las exportaciones por debajo de 2%. Y a esto hay que sumarle un dato interesante, y es que la demanda final en Colombia creció en 4%. Eso significa que gran parte de la demanda en Colombia no está siendo atendida por producción nacional, sino por importaciones. Esto es totalmente consistente con que el Banco de la República vea una excesiva demanda, para ponerlo de alguna forma, y que tenga que corregir esa excesiva demanda subiendo la tasa de interés. Y si uno sigue indagando, pues ¿qué está detrás de esa, entre comillas, excesiva demanda? Gasto de consumo de los hogares, sí, pero también gasto público. De hecho, las cuentas nacionales del DANE, en las que se presentó el crecimiento de 2,6% del Producto Interno Bruto, muestran que mientras el consumo de los hogares creció en 3,6%, el consumo público creció en 7,1%. Es decir, la tasa de crecimiento del gasto asociado al sector público es 2 veces más alta que el gasto del consumo de los hogares. Y por eso es que no nos hemos cansado de repetir que es una de las grandes preocupaciones macroeconómicas que lamentablemente este gobierno le está dejando al siguiente, y que tendrá que ser tarea del siguiente gobierno. No, pero yo le agrego otra cosa. Dentro del plan de desarrollo y dentro de todos los discursos que pronunciaba el presidente Gustavo Petro, uno de los objetivos que él tenía era incrementar las exportaciones. Y como usted muy bien lo está diciendo, el consumo que se está dando en Colombia no se está consumiendo o se está consumiendo o se está volcándose a traer cosas del exterior. Y fuera de eso, pues la producción de productos para exportar pues está de muy capa caída. Claro, muchas veces en la narrativa del presidente Petro se enfatiza el buen desempeño de las exportaciones no tradicionales, pero la manera en la que se recoge ese buen desempeño es en comparación con las exportaciones tradicionales. Y obviamente ha habido un deterioro del sector minero energético, fundamentalmente el tema de carbón. Entonces uno ve una recomposición y ve un sector no tradicional que va relativamente bien. Pero al final las cifras agregadas es que las exportaciones solo crecieron 1,8% al año. Entonces eso es crecimiento negativo, ¿no, Jacqueline? No, 1,8 positivo. 1,8 positivo de exportaciones. Pero ahí ya, ¿eso es a precios constantes? Sí, o eso? sí. Es en volúmenes de lo que reporta el DANE. Sí. Volúmenes. Sí. Y mientras tanto, las importaciones crecieron en 8,4%, y esto es consistente con un deterioro de la cuenta corriente.
O sea, recordemos que este gobierno heredó un déficit en cuenta corriente altísimo del gobierno anterior, cercano al 6%. En el primer año se redujo a 3,4%, se celebró. En el año 2024 incluso esto llegó a estar por debajo del 2%, pero lamentablemente ahora estamos hablando de un déficit en cuenta corriente que seguramente en el año 2025 creció al 2,5%. Y esto pues macroeconómicamente es otro reto. Pero yo sí quiero hacer una precisión. Ese balance lo estamos haciendo frente a las cuentas nacionales. Sí. Y en cuentas nacionales hay que mirar si eso está a precios constantes o no. No. Yo lo que quiero saber es, porque si lo hablamos solamente en dólares, pues ahí no hay necesidad de hacer mucha relación entre el comportamiento inflacionario y el crecimiento para saber si es real o no es real. No, se lo pongo así como macroeconomista, no me atrevería a darle una cifra aquí a precios corrientes. Esa es comparación volúmenes, o sea, precios constantes. Ok, muy bien. De todas maneras, pues en las cifras de ayer de balanza comercial, sí hubo un crecimiento nominal, es decir, precio por volumen en exportaciones creció, pero muy poquito, como 50.000 millones de dólares en 2025 versus 49.500 millones de dólares en 2024, o sea, muy marginal. Correcto, 7:50. Regresamos con don Daniel Támara. ¿Qué es lo que usted tiene allá atrás? Acá son cuadritos y lado. acá es florecitas. Ah, ok, bueno, muy bien. No entendía lo de las florecitas, pero eso ahí como arriba como un adorno, no sé. Como una bombita. Sí. Como una bombita, muy bien. A ver, don Daniel Tamarán, ¿qué más tenemos? A ver, también les no me va a echar flores, ¿no? Obvio no. Les cuento también que salió la más reciente encuesta de expectativas del Banco de la República, donde se revela que los analistas están esperando una inflación mensual de 1,26%, o sea, el promedio de los analistas de 1,26% para febrero de este año, mientras que las previsiones de variación del IPC a 2 años se moderaron del 4,6% al 4,44%. Para el cierre de 2026, la apuesta en inflación se mantuvo en 6,19% y para diciembre de 2027 la proyección aumentó de 4,71% a 4,77%. Hay que tener en cuenta también que el mercado estima que la tasa de cambio cerrará el año en 3.789 pesos. Esto es una disminución frente a lo que esperaba el mes pasado, cuando preveía que la tasa de cambio cerraría el 2026 en 3.819 pesos. Y con respecto a las tasas de interés, sector oyentes, el consenso de los analistas está esperando que haya un incremento de 75 puntos básicos en la Junta del Banco de la República de marzo. Recordemos que en febrero no hay decisión de tasas de interés, entonces la siguiente decisión de política monetaria es hasta marzo, y con este incremento esperado de 75 puntos básicos, la tasa repo se subiría hasta el 11%. Recordemos que actualmente está en el 10,25%. En abril, la expectativa del mercado es que haya un nuevo incremento en las tasas, esta vez de 50 puntos básicos, hasta llegar al 11,5%. Y para lo que resta del año, el mercado solo está viendo un incremento de 25 básicos adicional para que la tasa de política monetaria cierre el 2026 por el orden del 11,75%, Héctor. Bueno, mirando el histórico de incremento de tasas, yo no sé, yo creo que han sido muy pocas veces las veces que ha aumentado el Banco de la República las tasas en 75 básicos. Creo que por ahí una o dos, pero creo que una. O sea, si ustedes miran el histórico, Daniel, le dejo esa tarea para que mire a ver cuántas veces ha subido el Banco de la República a 75 básicos. Eso, yo creo que eso responde al promedio de la encuesta, pero... No, creo que hay un antecedente, si no estoy mal, cuando empezó a ajustarlas al alza para llegar hasta el 13,25%, hubo algunas reuniones que las subió 75 puntos básicos, si no estoy mal. Búsqueme cuántas veces han subido 75 básicos. Ahorita mientras avanzamos acá. Claro que sí. Bueno, la otra es, el mercado le pegó desde el comienzo, ¿no? 1.18 para enero. Está apostándole a 1.26 para febrero. ¿Y usted está en cuánto, Jacqueline, para el tema de inflación?
El cálculo para febrero nos dio 1.11. No, De hecho, para enero. para enero teníamos como 1.24. Estábamos por Estaban un encima. poquitico. Ustedes estaban muy cerquita a mí. Ah, sí. Ah, Ahí ah, estábamos con sesgo. estábamos relativamente cerca. Pero sí, pero el mercado le pegó. Sí, en promedio El no hubo promedio le sorpresa. pegó, sí. Sí, sí. Entonces, sí, no hubo sorpresas sobre eso. ¿Y en febrero la ve en el 1.26 o en cuánto es que la tiene usted? Nosotros calculamos 1.11 y O eso sea, más implicaría bajita. que la inflación anual puede bajar un poquito. Es una posición bastante incómoda porque lo que vemos desde el punto de vista de algunos regulados, especialmente gasolina, también digamos parte de electricidad y otras cosas que nos han ajustado, es que eso podría ayudar a moderar un poco la inflación de ese mes. Ujú. Y es, digamos, como una posición encontrada con lo que vimos del consenso del mercado, porque con el dato del consenso del mercado, la inflación sí se seguiría acelerando un poco en el margen. Bueno, ¿y usted cómo está viendo la inflación? Bueno, muy en línea con lo que plantea el equipo técnico del Banco de la República, que podemos cerrar con una inflación en el año 2026 de 6,3% y alrededor de eso están también las expectativas de los analistas. Y volviendo sobre tasas de interés, algo curioso que vale la pena tener presente es que podríamos estar completando 5 años en los que el Banco de la República no cumple con su meta de inflación. Y aquí voy a decir algo que es controversial. A veces no cumplir con la meta de inflación es buena política monetaria. Eso lo reconocen las acciones del Banco de la República. Pero ya cuando estamos hablando de un periodo tan largo de tiempo, pues el Banco de la República empieza a preocuparse que las expectativas de los analistas digan no van a volver a cumplir. Y dados los mecanismos de indexación que tenemos a la inflación, a salario mínimo, pues el Banco de la República tiene que actuar de una manera un poco más atrevida. Como dice usted, no es usual que en una reunión de junta haya un incremento de 100 o de 75 puntos básicos, pero al Banco de la República no le puede pasar lo que le pasó en el 2021, y es que después hubo una pequeña discusión sobre si se demoraron en subir las tasas de interés para poder contener un poco los efectos inflacionarios que vimos en el año 2022, y por eso está actuando de manera un poco más agresiva. Dicho todo esto, a mí me parece que hay que reconocer la cautela que tuvo siempre el Banco de la República en su manejo de política monetaria en los años pasados. La tasa estuvo disminuyendo, recordemos que alcanzó un máximo de 13%, se redujo hasta el 9%, aunque en términos reales todavía tenía el propósito de controlar esta demanda. Había una intención del Banco de la República de continuar con una senda decreciente de tasas de interés, pensando también en su objetivo dual del crecimiento económico y del empleo, pero lamentablemente, como lo mencioné en la columna de ayer en Primera Página y El Espectador, si frente a lo que está haciendo el gobierno con el déficit fiscal, que sale a financiarse a tasas de interés más altas, al Banco de la República no le queda otra alternativa que subir sus tasas de interés para controlar la demanda y los efectos inflacionarios. De no hacerlo hoy, sería irresponsable porque tendría que hacerlo aún de manera mucho más agresiva en el futuro, si no quiere que la inflación termine llevándose buena parte de los ingresos reales de los colombianos. 7:57. El ministro de Hacienda y el presidente de la República han sacado pecho con relación a decir que ese incremento del salario mínimo en el año para el 2025 pues no se vio tan explícito en la inflación porque estuvo pues cercano al 5%. Lo que se les olvida contar de esa ecuación fue que el banco le tocó empezar a subir tasas para que no se desbocara. Lo mismo en esta ocasión. Yo veo los cálculos frente a una inflación frente a un salario mínimo, un incremento del salario mínimo de más del 23%, estando la inflación en 5%. La proyección se me hace bastante noble de verla por debajo del 7%. Lo que pasa es que esa nobleza va a responder mucho a la trepada fuerte que va a tener que hacer el Banco de la República de sus tasas de interés. A ver, don Daniel Támara levantó la mano y entonces nos tiene datos.
Así es, Héctor. Bueno, el antecedente más reciente, como pues lo alcancé a decir, es la reunión de junta directiva del banco de enero de 2023. En esa oportunidad subió la tasa de interés en 75 puntos básicos del 12% al 12,75%. Pero bueno, pero antes miró el antecedente, y miró el chorrero y lo verá que no, Sí, no 75, eso hay, no no, sube. no hay muchas, pero pues es lo que espera el mercado para la reunión de marzo. Ah, bueno, muy bien. Es escaso, escaso ese nivel, ese aumento. Bueno, ¿qué más nos tiene? Héctor, bueno, le cuento que el gobierno continúa. 7:59 para que remate y dé la hora. Uy, chambre, sí. Bueno, entonces, dos daticos. El primero es que el gobierno continúa haciendo canjes de test corto plazo por test de más largo plazo. El más reciente fue por 1,02 billones de pesos. En esta operación también recogió test que vencen en 2029 en pesos y entregó en contraprestación el título que viene utilizando para estos canjes, que es el test con vencimiento en 2035. Le cuento también, Héctor, que realizó Hacienda nuevas colocaciones directas de test por más de 1,21 billones de pesos al corte entre el 12 y el 13 de febrero, y al corte de esa fecha ya las colocaciones directas en lo que va del mes superan los 7,5 billones de pesos y son las 8 de la mañana. Javerian Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras. 8 de la mañana, 2 minutos, les contamos cuál es el pronóstico para este miércoles de primera página y el comportamiento previsto del dólar, según el asesor en el área cambiaria Mauricio Zúñiga. Manifiesta que el dólar tendrá un comportamiento mínimo de 3.650 pesos y un máximo de 3.690 pesos, una volatilidad de 40 pesos proyectada para hoy ante las minutas que se conocerán de la FED. Muy bien, 8 de la mañana y 1 minuto. No hay apertura todavía, ¿no? No, señor. Como no hay apertura, nos vamos con la Bolsa de Colombia con don Edgar Leita. En primera página radio, las acciones de Colombia. Muy buenos días, Héctor. Le cuento que en la más reciente jornada bursátil local, el índice MSCI Colcap repuntó un tan solo 0,04%, 2.362,45 unidades. Los montos bonitos nuevamente. Ecopetrol, o con la acción de Ecopetrol, se movieron 61.000 millones de pesos, con preferencial Cibes 31.000 millones de pesos, y Colcap 12.000 millones de pesos, Cibes 11.000 y preferencial Grupo Sura 10.000 millones de pesos. Al alza, 5,17% Nutresa y se ubica en 305.000 pesos. ISA avanzó 4,26% a 29.400 pesos y el título PEI avanzó, repuntó 1,66%, 73.600 pesos. En negativo, una acción que poco se mueve y con pocos montos marca precio. Popular, 4,76% en negativo, culminó en 120 pesos. Preferencial Aval disminuyó 3,38% a 800 pesos. Y Ecopetrol restó 2,68% a 2.175 pesos. Mercado global colombiano, montos todavía planos. La que más movió fue Microsoft, un poco más de 1.000 millones de pesos, seguido de Tesla. Son las 8:03 de la mañana, Héctor Hernández. ¿Y qué? ¿No me tiene noticias bursátiles? Pero claro que le tenemos noticias bursátiles, Héctor. Le cuento así muy rápidamente que eh, para 2026 el direccionamiento estratégico de Avivan Comisionista continúa enfocado en la consolidación de los modelos de negocio de las diferentes líneas
¿Y esto quién lo dice? Value Risk, que mantuvo algunas calificaciones de la compañía. Entre tanto, compañía de electricidad de Tuluá presentará a su asamblea una propuesta de dividendos de 98.896 pesos por acción sobre un total de 32.000, para un total de unos 32.000, 33.000 millones de pesos. Entre tanto, se está conociendo cifras de recaudo de cesantías. Porvenir superó los 7,18 billones de pesos en recaudo de cesantías y alcanzó una participación del mercado del 39,6% en la temporada 2025. Entre tanto, un informe del autorregulador del mercado de valores aplicó algoritmos de machine learning para detectar operaciones alejadas de los promedios en el mercado de test. El autorregulador está sacando diferentes informes y manejando diferentes metodologías para su tema de supervisión. Y BRC Ratings Global confirmó las calificaciones de calidad en administración de portafolios AAA y de riesgo de contraparte AAA de corredores de vivienda. Volvemos con cesantías y es que Protección registró un crecimiento del 13,9% de cesantías con un recaudo de 5,6 billones de pesos, superando el 12,82% del crecimiento de la industria. Y BBVA en la reciente jornada lanzó... Perdón, volviendo sobre el tema de pensiones, hay 4 fondos de pensiones. Veo que Sí, señor. solamente cita a Porvenir y Protección. ¿Cómo le fue a Colfondos y cómo le fue a Scandia? Todavía no tengo esos reportes, me imagino que saldrán en los próximos minutos, Héctor, pero pues los dos que han reportado son esos. Pero las cifras, incluso entregadas por Superfinanciera, muestran que va bien. No, pero Bueno, hay un creo que, no sé si, no veo a Daniel Támara, busquemos a Daniel Támara, que él sacó datos también sobre los fondos de pensiones, porque valdría la pena saber cuál fue el desempeño de los 4 fondos en materia de cesantías. Mientras tanto, yo quiero ir, excepto que usted ya terminó o no ha terminado. no, falta solo una y es que el BBVA lanzó BBVA Contigo, que es un canal de asesoría remota que combina inteligencia artificial y asesores especializados para gestionar productos financieros. Pero pues obviamente la cifra es importante y es que hubo una inversión de 27.000 millones de pesos en este nuevo canal de asesoría de BBVA, Héctor Hernández. Nos complace volver a tener en este programa a Laura Gabriel, ¿no? Casi no la vemos, ¿no? A ver, doña Laura Gabriel, ¿qué nos tiene? Héctor, buenos días. Buenos días. Bueno, Cuénteme, ¿qué noticias del mundo minero energético nos tiene? bueno, Héctor, yo le cuento que la minera canadiense Copper Giant, que antes era Libero, incrementará en más de 80% su perforación anual del proyecto Mocoa Putumayo en 2026. Según la compañía, pues contempla, cerca de 23.000 metros de perforación. Por otro lado, le cuento que Hidroituango reportó sus estados financieros en donde informó que generó por primera vez ingresos operacionales por más de 442.000 millones de pesos. De acuerdo con la compañía, una vez descontados impuestos, reservas, pasivos y pues lo demás, la utilidad disponible ascendió a los 241.000 millones de pesos y estos resultados pues serán presentados oficialmente en la Asamblea General que tendrán en el próximo mes, en marzo. Por otro lado, pues le comento que el ejército destruyó ayer 6 unidades de minería ilegal atribuidas al ELN en el sur del Cauca. De acuerdo con el ejército, la maquinaria destruida estaría valorada en aproximadamente 1.500 millones de pesos. Las máquinas que destruyeron fueron 3 excavadoras, 2 dragas, 8 motores industriales y 15 galones de gasolina que pues eran elementos empleados para la extracción de oro en la zona, exactamente en el Patía, en el Cauca. Y para finalizar, le comento que tras presuntamente una descarga eléctrica en la mina Esmeraldas Cunas en Maripí, en Boyacá, resultaron 2 mineros pues muertos y 3 heridos.
Están, pues, la empresa que es Esmeraldas Santa Rosa SAS está investigando qué fue lo que sucedió, pues, para poder dar mayor detalles de la situación. Bueno, 8 y 8, y me quedo viendo por ahí un dato de lo que pasó acá en la Javeriana, ¿no? Ah, no, pues no se lo debo, si quieres se lo puedo dar. A ver, cuénteme. Bueno, pues el presidente del Grupo Energía Bogotá, Juan Ricardo, estuvo ayer en la Javeriana. Juan Ricardo Ortega. Y estuvo ayer en la Javeriana en un conversatorio de antifraude, en donde estuvo conversando del proyecto Colectora. Y él señalaba que realizaron 230 consultas previas para este proyecto, lo que demuestra pues que el licenciamiento no es el obstáculo y que el problema radica en cómo el Estado se relaciona con las comunidades. Bueno, y entonces, me ha dicho, solución frente a eso. Pues él dice que lo que hay que mejorar es que el Estado interactúe de mejor manera con las comunidades. Pero pues ahí ya depende mucho de cómo el Estado lo venga a ejecutar. ¿Y qué dice Menta? Menta dice que sí, que está de acuerdo. Menta es la gata de doña Laura, que a veces se atraviesa en plenos informes. Bueno, muy bien. 8:10 abrió el dólar. Nos vamos con Nicolás Espinosa. A ver. A esta hora, abren los mercados en Colombia. Buenos días, Héctor. 8:10 de la mañana. Les cuento que el mercado cambiario colombiano abrió con un valor de 3.648 pesos con 90 centavos. Si lo comparamos contra el cierre en el spot de la jornada del martes, apenas hay una baja de 10 centavos, teniendo en cuenta que el cierre fue de 3.649 pesos en la sesión del martes. Recordarles que la tasa representativa del mercado que rige durante esta jornada es de 3.664 pesos con 26 centavos y la divisa de momento ha fluctuado o se ha movido entre un mínimo de 3.647 pesos y un máximo de 3.654 pesos. Entonces, ¿en cuánto fue que abrió? Abrió sobre 3.648 pesos con 90 centavos. Eso sigue ahí como estancado. No voy a utilizar el término horrible ese que dijo Carlos Enrique Reyes, pero está como estancado, más bien. Bueno, 8:11 a.m. A ver, está don Daniel Támara. ¿Usted sí nos tiene el dato de todos los fondos o no, Daniel? Del recaudo de cesantías, claro que sí. Claro que sí, Bueno, claro a ver, que sí. cuénteme. Entonces, les cuento que, bueno, en el agregado, ¿no? Fueron más de 18 billones de pesos, de los cuales 7,18 billones de pesos los aportó Porvenir, 5,65 billones de pesos los aportó Protección, cerca de 4 billones de pesos el Fondo Nacional del Ahorro, tenemos 1,06 billones de pesos Colfondos y 249.294 millones de pesos Escandia. Eso, muy bien. 8 de la mañana. ¿Tiene los porcentajes de la participación o no? Claro que sí, Porvenir 44,6%, tenemos Protección con el 28,7%, Fondo Nacional del Ahorro con el 19%, Colfondos con el 7,2% y Escandia con el 0,6%. Listo, 8:12 a.m. Nos vamos con la noticia. Gracias, Daniel. Nos vamos con la noticia empresarial con Rolando La Serie. Bueno, traemos hoy una información respecto a que antes de finalizar el primer trimestre de este año, la Corporación Andina de Fomento, el Banco CAFA hoy en día, que es dirigida por el colombiano Sergio Díaz Granados y quien ejerce su periodo hasta este 2026, y la Corporación del Banco Interamericano de Desarrollo anunciaron un financiamiento de $100 millones para el River Plate. El River Plate pues, es el club deportivo de fútbol argentino que usará estos recursos para la creación del Estadio Monumental de unos 65.000 a unos 106.000 espectadores, así como a obras de escuelas de formación deportiva, que es de señalar que pues, este club argentino pues, también
fomenta otros deportes distintos al fútbol y tendrá una expansión importante en lo que respecta a este año. También le cuento que el bufete de abogados Cuatro Casas anunció ayer que participó en la asesoría a la empresa o al fondo Platinum Energy para la venta de 100% de las acciones de la compañía de saneamiento o de aseo Urbacer, que es española y tiene concesiones de aseo en Colombia. Este es uno de los negocios más grandes en España este año, que se ha realizado por cerca de unos 6.300 millones de dólares, y este buffet pues tuvo participación asesorando al vendedor, que fue el fondo Platino. Óigame, eso de River Plate me llamó la atención. Que unos organismos multilaterales le estén prestando platica a un equipo de fútbol, pues llama la atención, ¿o no, don Rolando? Sí, se ha notado que tanto la corporación del Banco Interamericano de Desarrollo, que se denomina Big Invest, y el Banco CAFE han diversificado sus fuentes de financiamiento a sectores como productos de belleza, el mismo entretenimiento, y cada vez se nota la energía solar, por ejemplo, tiene bastante financiamientos este año previstos por parte de estos organismos. 8:15, oiga, hoy es el día de la Santa Cruz, ¿no? De la Santa Cruz, no, del día de la ceniza, el miércoles de ceniza. Hoy es, no, de la Santa Cruz es el 3 de mayo. Termina el Carnaval de Río y el de Barranquilla y otros terminan hoy, ¿no? Oficialmente. Usted pensando en la parranda, yo pensando en el tema espiritual. Muy bien. 8:15. Yo me voy a ir a poner la cruz. El miércoles de ceniza. Bueno, muy bien. 8:15. Nos vamos, don Héctor, agradeciendo a los analistas que nos acompañaron en esta emisión: Jacqueline Piraján, Gonzalo Hernández, Julián García, y a la invitada Olga Lucía Lozano, hoy bajo la dirección de Héctor Hernández y la presentación de quien les habla, Chiara Severici. Sigan en sintonía de Javeriana Estéreo por los 91.9 FM y en javerianastereo.com.